Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, después de un mes de inactividad en el canal. Sorry, lo siento. Claro, ha sido un mes difícil, un mes complicado, con muchas actividades en otros dominios, pero bueno, estamos de vuelta y vamos a retomar nuestro estudio del libro de Joel. Nosotros, para Yom Kippur, hicimos un especial. Nos dedicamos a estudiar unos versículos en el capítulo 2 de Joel. Hablamos sobre el llamado arrepentimiento que Dios hacía a su pueblo, el pueblo de Israel. Era un llamado de arrepentimiento profundo, de introspección, de volver a Dios, de teshuvá, de ayuno incluso. Y ese movimiento de Teshuvá, de retorno a Dios, era el movimiento que iba a desencadenar la redención final en el libro de Joel. Hoy día vamos a saltarnos un poco, no vamos a terminar el capítulo 2, no lo vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar a estudiar, o tal vez estudiemos completamente hoy día, el capítulo 3 de Joel. Vamos a hacer Joel así como por collage, porque yo creo que eso va a ayudar un poquito a la comprensión, curiosamente. Y al final de Joel vamos a hacer un resumen de todo lo que hayamos visto. Entonces vamos al capítulo 3 del libro de Jonás. Y advierto, el capítulo 3 en la mayor parte de las ediciones en castellano. En las ediciones hebreas y en algunas ediciones como la Biblia de Jerusalén, el último capítulo de Joel, el que vamos a estudiar hoy día, es el capítulo 4. Así es que, sin ambigüedad, vamos al último capítulo del libro de Joel. Ok, ahí estamos entonces. El capítulo 3 en la edición que estoy usando yo, en el programa de computador que estoy usando, que es Step Bible. Y se los recomiendo, se los he dicho antes, pero se los recomiendo. Es un programa gratuito, incluso ni siquiera tienen que descargar nada si no quieren, porque lo pueden usar online también, pero también lo pueden instalar en su computador y es muy poderoso. Step Bible, eh, lo recomiendo. Ok. Pero propagandas afuera. Vamos a comenzar con Joel capítulo 3 versículo 1 en adelante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. En aquellos días, dice la nueva versión internacional, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio contra los pueblos. En cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Ok, vamos a terminar ahí la lectura por el momento, vamos a parar por ahí y vamos a comentar. ¿Cuándo ocurre la escena que se empieza a describir en este capítulo? Bueno, dice, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén. ¿Cuándo ocurre eso? En el futuro, al final del exilio. Israel en este momento está en el segundo exilio, en el exilio de Occidente, que de hecho para los entendidos es la última etapa de la redención porque Occidente, Roma, vamos a decir así, Roma y por extensión el Occidente, es el último imperio que oprime al pueblo judío, según, por ejemplo, la profecía del capítulo 2 de Daniel. ¿Mm? Las estatuas, ustedes se acuerdan. Okay. Entonces, al final del tiempo, al final del exilio, Dios va a restaurar a su pueblo. ¿Cuándo? Cuando
el pueblo de Israel pase por el proceso de retorno a Dios que se describió en el capítulo 2. Y Dios va a hacer entonces que su pueblo, todo su pueblo, retorne a la tierra de Israel. Y eso es lo que se llama la restauración. ¿Mm? De hecho, el, el texto hebreo es un poco distinto a lo que dice la, la nueva versión internacional en el versículo 1, porque dice, eh, porque he aquí en los días aquellos y en el tiempo aquel en que haga volver a los cautivos de Judá y de Jerusalén, o sea, es el fin de la cautividad. En- entonces, claro, es el tiempo del retorno, cuando Dios hace volver a los cautivos, cuando hace volver a las personas del exilio. Entonces, en ese tiempo, al final, en la redención final, Dios va a reunir a las naciones en el valle de Josafat. No nos va a interesar la geografía en este momento, no me voy a enredar en eso. La pregunta es, ¿para qué va a reunir a las naciones? Es porque Dios va a entrar en juicio contra las naciones. ¿Y por qué? La razón del juicio es cómo trataron a Israel. Eso es lo que está diciendo el texto. Dice, en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel. ¿Por qué? Porque las naciones dispersaron a Israel, lo exiliaron, y dice, se repartieron mi tierra, la tierra que es de Dios, la tierra de Canaán, la, la tierra de Israel, se la repartieron las naciones. Y al pueblo de Dios, lo dejaron en exilio. Y lo persiguieron y lo maltrataron y todo eso. Entonces, eso va a hacer que Dios entre en, en, en juicio contra las naciones. Versículo 3, miren lo que dice. Se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas, y para emborracharse vendieron niñas por vino. Una de las maldiciones del pacto es que cuando Dios manda el exilio a su pueblo, ellos iban a ser vendidos como esclavos. Bueno, esta es una referencia a eso seguramente. Pero ustedes pueden decir, bueno, o sea, está bien, las naciones trataron mal al pueblo de Israel, pero se lo merecían, ¿o no? Déjenme salir de Joel un poquito y déjenme ir al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 1, versículo 15. En realidad 14 y 15. Miren lo que dice el profeta Zacarías. El profeta Zacarías dice lo siguiente. Y luego el ángel me dijo, proclama este mensaje de parte del Señor Todopoderoso. Mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por ella. En cambio estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellas lo agravaron más. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes leen estos dos versículos en su contexto, lo que está diciendo es que Dios usó a las naciones para castigar, entre comillas, a Israel. Es decir, Israel tampoco hizo las cosas perfectamente, tampoco hizo las cosas bien. Tuvieron que irse al exilio. Y Dios iba a usar a las naciones como instrumento de castigo para Israel, contra Israel. Pero ¿qué dice el versículo 15? Mi enojo no era tan grave, pero ellas lo agravaron más. Es decir, las naciones hicieron con Israel mucho más de lo que
Dios entendía que debía ser hecho con Israel. ¿Mm? Entonces, esa es la razón por la que Dios se enoja con las naciones. Volvamos al capítulo 3 de Joel. Por lo tanto, ahora Dios va a juzgar a las naciones por lo mal que trataron a Israel. O sea, está el exilio, aquí está el holocausto, aquí la Inquisición. Ustedes saben, bueno, entre el protestantismo cristiano corre la leyenda de que la Inquisición fue hecha contra ellos, contra los protestantes. Pero la Inquisición española fue principalmente formada para perseguir a los judíos y a los marranos. ¿Quiénes eran los marranos? Los marranos eran judíos convertidos la mayor parte de las veces por la fuerza al cristianismo y que en secreto continuaban practicando la fe judía. Contra ellos era la Inquisición y la Inquisición se ensañó contra eso. Todas esas cosas están colocadas acá. La crueldad con que los países árabes también trataron a Israel. Todo eso está metido aquí. Por todas esas cosas Dios va a llevar a las naciones a juicio. Versículo 4. Ahora bien, Tiro y Sidón y regiones de Filistea, ¿qué tienen en contra mía? ¿Quieren acaso vengarse de mí? Si es así, yo haré que muy pronto recaiga sobre ustedes su propia venganza, pues se robaron mi oro y mi plata y se llevaron a sus templos mis valiosos tesoros. Vamos a ver, primero, ¿qué es Tiro y Sidón? Tiro y Sidón es el Líbano, en el Líbano. ¿Y qué son las regiones de la Filistea? Bueno, la región de Filistea es lo que hoy día se conoce como Gaza. Gaza, el Líbano, ¿se acuerdan? Hamas, Hezbollah. Ok, yo no estoy diciendo que Joel capítulo 3 sea un anuncio de la guerra que está sucediendo ahora en el cercano oriente, ni estoy sugiriendo que esa guerra sea un cumplimiento de Joel capítulo 3. Pero hay que estar atento, por si acaso. Entonces ahora, bien, Dios le habla a las regiones de Tiro y Sidón, o sea, al Líbano y a Filistea, la región de Gaza. A propósito, en la época en que Joel escribe, en la época de la monarquía ya no existe, existen los filisteos, en paréntesis. Entonces, ¿qué tienen en contra mía? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué atacan al pueblo de Israel? Porque atacar al pueblo de Israel, en cuanto pueblo de Dios, es atacar al propio Dios. Eso es lo que está diciendo Dios en este punto. ¿Quieren acaso vengarse de mí? Bueno, si es así, yo voy a hacer que ustedes caigan en las propias trampas que hacen. Además, se robaron mis tesoros. Mira. Versículo 6. A los griegos les vendieron el pueblo de Jerusalén y de Judá para alejarlos de su tierra. A los griegos es el occidente, ¿no? Los griegos es el occidente, son los representantes del occidente. Los griegos atacaron a Israel en la época de Antíoco Epifanio, la dinastía de los Seleucidas que gobernaba toda la región de Siria. Esa fue la primera vez que atacaron al pueblo de Israel. Y luego los descendientes culturales de los griegos, los romanos, fueron los que llevaron el exilio al pueblo de Israel. Exactamente, alejarlos de su tierra. Sepan pues que voy a sacarlos de los lugares donde fueron vendidos y haré que recaiga sobre ustedes su propia venganza. Esto es una constante en las profecías del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea.
Dios siempre recalca que Él va a rescatar al pueblo donde quiera que hayan sido dispersados. Esto viene desde el libro de Deuteronomio. Ya en Deuteronomio, Dios recalca, a rescatar a los cautivos, a los exiliados, los va a traer de nuevo a su tierra y va a castigar a aquellos que los exiliaron. En el capítulo 32 de Deuteronomios, en ese canto profético que nosotros estudiamos alguna vez, está claramente especificado que Dios va a vengar la sangre de sus siervos en las naciones que los llevaron cautivos, en las naciones que persiguieron al pueblo de Israel. Y ya he comentado otras veces, lo comento ahora de nuevo. En ese sentido, el cristianismo tendría que ver qué papel jugó, porque el cristianismo históricamente ha jugado un enorme papel en el antisemitismo. Los padres de la iglesia son todos, absolutamente todos antisemitas. Lutero escribió un libro contra los judíos, se llama así, contra los judíos. Y de hecho los nazis usaron ese libro como parte de la argumentación ideológica para justificar la persecución a los judíos durante la Alemania nazi. Así es que el cristianismo está hasta el cuello en esta cuestión. Y es cierto que a partir del Concilio Vaticano II comenzó una revisión dentro del cristianismo de su relación con el judaísmo. Ya ha mejorado muchísimo, es cierto, y eso hay que reconocerlo. Pero la historia es la historia. Ok. Versículo 7. Sepan pues que voy a sacarlos de los lugares donde fueron vendidos y haré que recaiga sobre ustedes su propia venganza. Venderé sus hijos y sus hijas al pueblo de Judá, y ellos a su vez los venderán a los sabeos, una nación lejana. El Señor lo ha dicho. Versículo 9. Proclamen esto entre las naciones. Prepárense para la batalla. Movilicen a los soldados. Alístense para el combate todos los hombres de guerra. Forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Perdón. Que diga el cobarde, soy un valiente. Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Haz bajar, Señor, a tus valientes. Movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. El hebreo dice siempre los pueblos alrededor, los pueblos que rodean a Israel. Vamos a parar la lectura hasta ahí. Ok, aquí el juicio de Dios, o cómo se realiza este juicio. Este juicio toma la forma de una batalla. ¿Es esta una batalla real? Es decir, ¿está previendo Joel que los ejércitos de las naciones se junten en Israel y haya una batalla allí, donde Dios va a intervenir específicamente? Ciertamente es una posibilidad del texto, pero como se trata de profecía no cumplida, no lo sabemos. Es posible que pueda tratarse también de lenguaje metafórico, como es común en los profetas. Hace unos años atrás nos hubiese extrañado. Hoy en día parece lo más normal en el mundo que pueda haber una batalla de todas las naciones en Israel. Es decir, lo que estamos viendo en estos días, es que Estados Unidos ha desplegado tropas, China ha enviado barcos, eh, eh, Francia, Inglaterra, también y España, si no me equivoco, han mandado barcos al Mediterráneo Oriental con tropas y todo lo demás. Todo es muy posible. Pero tampoco es imposible que esto se trate de una batalla simbólica. Lo importante sigue siendo el hecho de que Dios va a juzgar a las naciones.
Ok, versículo 13. Manos a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad. Vamos a parar aquí, vamos a decir, vamos a hacer algunos alcances textuales. Primero vamos a volver al versículo 10. Fíjense lo que dice. Forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Esto es exactamente lo contrario de lo que va a ocurrir en la época mesiánica, cuando llegue la redención completa. Luego de este episodio precede, lo que estamos leyendo ahora, este juicio de las naciones, precede la venida de la redención completa. Cuando venga la redención completa, se va a cumplir lo que está escrito en el profeta Isaías en el capítulo 2, que también estudiamos alguna vez, ¿m? Y que está escrito en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Isaías capítulo 4 dice, Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Lo que estamos leyendo en Joel es exactamente el lado opuesto de lo que está aquí en Isaías. Es como si tuviéramos aquí el juicio de Dios a las naciones, y de un lado está las naciones preparándose para guerrear contra Dios, y del otro lado las naciones ya han visto la revelación de Dios, ya se ha producido el juicio con contra las naciones, Dios ya ha demostrado que Él es el que está en control de la historia, y ahora las naciones convierten sus armas de guerra en instrumentos agrícolas. Entonces, es súper útil leer este capítulo final de Joel, en comparación con el principio del capítulo 2 de Isaías. ¿Cómo sabemos que Isaías está al otro lado del juicio y que habla de lo mismo? Bueno, fíjense lo que dice Isaías 2.2. Dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alza por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Es decir, esto ya es después de la redención. El, el pueblo de Dios ha sido exaltado por sobre las demás naciones. Y las naciones van a decir, vengan, subamos al monte de Sión, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Es decir, Dios ya ha revelado su poder, y ya las naciones se han convencido de que su camino, el camino que hay que seguir, es seguir las enseñanzas de Dios, seguir las enseñanzas de la Torá. El versículo 3 del capítulo 2 de Isaías dice, al final, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Cuando la nueva versión internacional dice mañosamente, porque de Sión saldrá la enseñanza, aunque es una buena traducción, el texto hebreo dice, porque de Sión saldrá Torá. Torá significa enseñanza, ¿no? Pero claramente se refiere a la Torá de Dios, ¿no? A la Torá de Moisés. En fin, volvamos a Joel. Entonces, estamos viendo justo el momento antes de la redención, cuando las naciones se arman. Se arman. En la redención final, las naciones se desarman y ya no hay más guerra. Esta es la guerra final. Joel capítulo 3, versículo 14. Multitud tras multitud en el valle de la decisión, cercano está el día del valle de la decisión. Antes del valle de la decisión, déjenme volver un poco al versículo 13. Fíjense la primera frase, dice, mano a la hoz, que la mies está madura. Esto recuerda una frase del Nuevo Testamento, cuando Jesús le dice a sus discípulos que la mies está madura para ser cosechada. Bueno, probablemente sea
un eco de esta frase de Joel. Pero veamos que Joel la aplica al final de los tiempos. Entonces ahora, multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del... está el día... Aquí parece que falta algo. Del Señor, sí, el hebreo dice, Karob Yom Adonai Beemek Jaros. Entonces, Karob Yom Adonai, cercano está el día del Señor, Beemek, en el valle, Ge Jarot, en el valle de la decisión. Ahora, ¿la decisión de qué? Jarot significa decisión, pero usualmente significa decisión judicial. Así es que probablemente no se trata de que en este valle las naciones vayan a decidir cuál es su posición, sino que es Dios el que va a decidir qué hacer con las naciones. Es Dios que va a entregar su sentencia, su decisión judicial con respecto a las naciones. Versículo 15. Se oscurecerá el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Para los hijos de Israel, dice el texto en hebreo. A ver, ¿qué pasa? En el momento en que las naciones se presenten a la batalla, a batallar contra Israel, probablemente la amenaza es destruir Israel, Dios se va a manifestar. Y esa es la manifestación que está predicha aquí en los versículos 15 y 16, con los fenómenos astronómicos y con esa metáfora de rugir desde Sión. Dios se va a manifestar y va a proteger a su pueblo. Y eso es lo que va a convencer a las naciones de que Dios está a cargo de la historia. Y que no fue buen negocio actuar contra Dios. Y mucho menos no fue buen negocio actuar contra el pueblo de Dios. Las naciones van a decir, nosotros pensamos que este pueblo estaba condenado por Dios. Y resulta ser que siempre fue el pueblo de Dios. Versículo 17. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Santa será Jerusalén y nunca más la invadirán los extranjeros. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y de las colinas fluirá leche, correrá el agua por los arroyos de Judá, de la casa del Señor brotará una fuente que irrigará el valle de las acacias. Viene la redención, ¿no es cierto? Ahora Dios se manifiesta y viene la redención final. Viene la redención. Ya todo está decidido, ya el mundo sabe que Dios está por detrás de la historia y ha llevado a la historia del mundo a su culminación. Versículo 19. Pero Egipto quedará desolado y Edom convertido en desierto. Por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. ¡Wow! Seguramente el 7 de octubre la gente de Hamás no había leído este versículo. Si lo hubiese leído, estarían advertidos. Por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Judá y Jerusalén serán habitadas para siempre, por todas las generaciones. ¿Perdonaré la sangre que derramaron? Claro que no la perdonaré, traduce
eh, la Nueva Biblia Internacional. Vamos a ver cómo traduce la Reina Valera. La Reina Valera traduce: y limpiaré la sangre de los que no limpié, y Jehová morará en Sión. Esa es una traducción más literal del texto hebreo. A mí me parece que el texto hebreo de esta frase es un poco ambiguo. La NBI traduce como, em, interpreta como que Dios no va a perdonar a las naciones que derramaron sangre, que persiguieron a Israel, por ejemplo, eh, sino que les va a cobrar, les va a cobrar la cuenta, les va a pasar la cuenta. Y el capítulo y el libro cierra con una declaración maravillosa: el Señor hará su morada en Sión. ¿No es cierto? Dios va a vivir en Sión, el Señor va a establecer su soberanía en Sión. A lo mejor esto es una alusión a la reconstrucción del templo, como está profetizado en el libro de Zacarías, si no me engaño, ¿no? No, Ezequiel. En Ezequiel, a partir del capítulo 45 en adelante. Del capítulo 40 en adelante. Y eso es. ¿Qué debe hacer entonces las naciones? ¿Qué deben hacer las naciones? Porque esta profecía es una profecía que es alegre para Israel, pero no parece muy alegre para las demás naciones. Bueno, el contexto general de la Biblia nos dice que la intención de Dios no es destruir a las demás naciones, al contrario. Toda la Torá nos dice que Dios ama al extranjero. En el capítulo 56 del libro de Isaías también hay todo un pasaje que habla de cómo Dios ama al extranjero que se acerca al pacto de Dios, que se acerca a Dios. Y esa es la clave fundamental. Así como Dios le pide a su pueblo, a Israel, que se acerquen a Él, que vuelvan a Él para que Él los restaure, así también todas las naciones deberían oír esta advertencia, porque ¿para qué da Dios esta advertencia? ¿Por qué dice estas cosas? Las dice para que las naciones recapaciten, para que las naciones también reconozcan a Dios y se vuelvan a Él. Es lo que sucede, por ejemplo, en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, Jonás va a Nínive, ¿no es cierto? Y les dice: miren, Dios va a destruir esta ciudad dentro de 40 días. ¿Y qué hacen los ninivitas? En vez de desesperarse, lo que hacen es arrepentirse de la violencia que hacen, de los robos, de la violencia en general, del tratarse mal, ¿no es cierto? Y hacen penitencia, expresan su arrepentimiento sincero a Dios y Dios los perdona. Esa es la enseñanza de toda la Biblia. Dios acepta a aquel que se aparta del mal. Y eso es lo que deben hacer las naciones también. Reconocer el mal que han hecho y apartarse del mal. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como individuos. Reconocer lo que hemos hecho mal y apartarnos del mal y acercarnos a Dios. Y siempre es posible acercarse un poquito más a Dios. ¿Y qué es lo que a Dios le gusta? Lo que más le gusta a Dios es que nos tratemos bien los unos a los otros. A riesgo de hacer este video un poco largo, déjenme recordar un texto de la porción de la Torá de esta semana. Perdón, de la semana pasada. La porción que trata la historia de Noé.
En el capítulo 9 de Génesis, Dios destruye el mundo, excepto a Noé, ¿no es cierto? Excepto los que están en el arca. Lo destruye porque el mundo estaba lleno de violencia. De hecho, eso no es el capítulo 9, es antes del capítulo. En fin. Y en el capítulo 9 lo que dice es que Dios reconoce que el hombre tiene la inclinación hacia el mal desde su juventud. Pero el punto es, Dios destruye el mundo en la época de Noé porque el mundo estaba lleno de violencia. ¿Qué es lo que debe hacer la persona para evitar, entre comillas, la destrucción del mundo? Alejarse de la violencia, tratar bien a las demás personas. Lo único que Dios quiere es que las personas nos tratemos bien unas a otras. El aspecto ético es el aspecto que más le importa a Dios. Siempre podemos acercarnos un poquito más a Dios tratando mejor a las personas, siendo amables, siendo misericordiosos, siendo bondadosos. Y también siempre podemos acercarnos un poquito más a Él en los aspectos de culto también. Leer un salmo, eh, volver a tener la práctica de la oración constante, llenarse de Dios para así también reflejar el amor de Dios al mundo. Eso es lo más importante. Siempre se puede hacer un poquito más. Y sin duda, al acercarnos a Dios vamos a disfrutar también de su compañía, vamos a disfrutar de sus bendiciones y vamos a disfrutar también de la redención final cuando llegue, ojalá muy pronto, en nuestros días. Y que tengamos todos un Shabbat Shalom, que tengamos un sábado lleno de paz, lleno de la presencia de Dios y de su paz. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.